Muy buenos días, jóvenes estudiantes de Universidad Mariano Gálvez. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Y como dije al inicio, pues con un vals del príncipe de la canción, considerado así por la historia guatemalteca, el doctor Benedicto Sáenz, el vals Xelajú, decretada por el gobierno de Manuel Estrada Cabrera como el himno oficial de Quetzaltenango y segundo himno nacional de Guatemala, ¿verdad? Para que veamos un poco de nuestra historia. Muchos dicen, el himno de Xela es Luna de Xelajú, esa es la canción más popular de Quetzaltenango. Y decretada por un alcalde, el licenciado Barrientos, como parte del protocolo oficial para los eventos del municipio de Quetzaltenango. Pero por decreto presidencial es el vals que acabamos de escuchar, el himno oficial de Quetzaltenango. Bien, pues bienvenidos y bienvenidas sean todos a esta sesión en la que vamos a abordar dos temas sumamente interesantes, muy interesantes, relacionados con los recursos que ya comenzamos a ver desde la semana pasada. Y el día de hoy vamos a hablar de la ampliación y de la revocatoria. Al final habrá que ponerle suma atención al segundo de los recursos, puesto que de ahí se va a deducir una tarea. Y van a ver qué interesante la tarea. Pero sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar del recurso de ampliación. Este material que estoy presentando ya se encuentra a su honorable disposición en el aula virtual. Y he querido a la presentación del recurso de ampliación agregarle algunas acotaciones que consideré oportunas para que se entienda de mejor manera y para que tengamos, diríamos, una amplitud en relación a este tema, porque como hemos visto, estuve revisando los libros de Aguirre Godoy, el texto del licenciado Gordillo que tengo por acá, y sobre este recurso, cero, nada. Revisé el libro Celeste del doctor Mario Efraín Nájera Farfán y pues sobre el recurso de ampliación en su página 632 habla media página, ¿ya? De la aclaración y la ampliación, y no dice nada. Sí habla más de la apelación, como veremos en otras semanas en este libro, pero de ahí no dice absolutamente nada. Gordillo no dice nada, Aguirre Godoy no dice nada, Mauro Chacón no dice mayor cosa. Entonces, tenemos que extraer un poco de la doctrina correspondiente. Es más, me permití, y voy a ver si lo tengo por acá en pantalla. Denme un segundo que vamos a entrar a nuestra sala virtual. Aquí la tengo. Acá estamos entonces en nuestro salón virtual con todos los documentos. Ya los que están en verde ya están a disposición, como les dije. Pues dentro de todo esto que les he puesto, va este documento que se llama Documento de Apoyo sobre la Aclaración, Derecho Comparado. Este es para que vayan teniendo un poquito más de material, como se los había ofrecido, en relación a este tipo de recursos, ¿verdad? Ahí ustedes en su salón virtual pues van a poder leer un poco este documento de
de Marcelo Sebastián Mirón, que se llama recurso de aclaratoria o de aclaración, ¿verdad? Que es sumamente interesante. Entonces, ahí lo tienen a disposición en la sala virtual, ¿verdad? Este es derecho comparado, no es Guatemala, ¿verdad? Entonces, pero tiene muchas cosas. Cumplir cualquier omisión en la que se hubiese incurrido en la resolución respecto a acciones o excepciones. Este recurso tiene por objeto ampliar resoluciones o sentencias emitidas por los juzgados o tribunales al no haber resuelto algún punto específico solicitado por las partes, que es la razón de ser del recurso. Nos podríamos haber quedado ahí y decir, ya les di el recurso de ampliación, feliz y contento. Pero hay que ahondar un poco más en el tema. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no se puede quedar una resolución corta? Y en ese sentido, la regla del derecho procesal es la regla del derecho procesal por medio de la cual el juez se obliga a que sus decisiones sean concordes con los hechos y las peticiones que se les hacen en el escrito de demanda, en el escrito de contestación de demanda, en el planteamiento de excepciones, de recursos, etc. Entonces, la regla general es que el juez debe resolver de acuerdo a lo que se le va a pedir, con una excepción que sería el hecho de que su demanda no llene los requisitos que la ley establece. Y si es de esa manera, que no llena los requisitos que la ley establece, se faculta al juez para que se rechace in limine, o sea, de plano. Esto en materia del proceso civil. La demanda que no se ajuste a los requisitos de ley o las gestiones que se presenten ante tribunales que no llenen con requisitos de fondo y forma deben ser rechazadas por los jueces. No aplica el rechazo in limine en los asuntos de materia de familia, porque acá se va a aplicar el decreto ley 206, que es la ley de tribunales de familia, que reza que los jueces de familia tienen facultades discrecionales y que deben de obrar en favor de la parte más débil. Por tal razón, si yo presento una demanda oral de fijación de pensión alimenticia que no llena los requisitos que la ley establece, el juez de familia no debe rechazarla, sino debe de otorgarme un previamente a resolver
que se cumpla con subsanar tales cosas, y es perfectamente válido. Esa resolución del previo resolver es nula e inexistente cuando lo que se litiga es materia civil, porque ahí nuestro Código Civil es enfático en decir, cuando no llena requisitos, se debe de rechazar de plano. Y esta es la excepción a el recurso de ampliación. Porque imagínense que usted está pidiendo una demanda, que se le dé trámite, que se tenga lugar para hacer notificaciones, etcétera, etcétera. Y se la rechazan. No va a ir usted con una ampliación a decir, vengo a solicitar la ampliación porque sobre los otros puntos no se pronunció el juez. Pero ¿cómo se va a pronunciar si le está mandando a freír espárragos su memorial? No es correcto. El rechazo fundado de un memorial no constituye materia para interponer el recurso de ampliación. Debemos de tener en claro, y ahí con la fotografía echándoles el ojo del doctor Mariano Gálvez, ¿verdad? No obstante, el alcance de la congruencia no se limita solo a las sentencias. El principio de congruencia es un principio universal del proceso civil que se va a correlacionar con todo el quehacer del proceso. Desde que el cliente llega a mi oficina y me dice, fíjese que tengo un señor que le alquilo una casa y no me quiere pagar, usted ya está diciendo con congruencia, este es un sumario de desocupación. ¿Cuánto paga de renta? 1,000 quetzales. Esto es objeto de un sumario de desocupación ante el juez de paz. Y entonces, ahí va iniciando la congruencia, donde acudo, cómo presento mi memorial. Mi memorial todo debe de guardar congruencia entre los hechos, los fundamentos y la petición. De la misma cuenta, la resolución debe ser congruente con lo que yo le estoy pidiendo y, por supuesto, las defensas que van a ser las excepciones, la contestación negativa, etcétera, deben de guardar congruencia con lo que se está demandando. Diría un aforismo latino, no es latino, perdón, un aforismo forense muy usado del siglo pasado. Me pidió peras y le vendí manzanas. No es correcto, ¿verdad? Tiene que guardar relación. La falta de congruencia determina que la sentencia incurre en un error injudicando y que debe ser subsanado mediante la vía recursiva. La sentencia o la decisión, toda resolución del juez, debe guardar íntima relación con lo que se pide. Quiero la desocupación y el cobro de rentas atrasadas, te doy la desocupación y las rentas atrasadas. Pero no puede decir el juez, te doy la desocupación y me hago loco con las rentas atrasadas. Omitió resolver una petición sometida a discusión de las partes. Tampoco, si yo le digo al juez, quiero que le fije a mi cliente alimentos, y el juez va a decir, le fijo alimentos y lo divorcio de una vez. No se puede. O que el juez nos diga, quiero un oral de alimentos y el juez me resuelva, perfecto, con lugar la desocupación. Nada que ver. Todas estas son incongruencias. Todas estas son incongruencias. Extra petita, ultra petita y la citra, infra o minus petita, como quieran llamarle, que es dar menos de lo que se pidió. Este último caso es el que va a ser objeto de ataque del recurso de ampliación. Es por esta vía que lo debemos de atacar. Las otras pues serán objeto de otro recurso más adelante, pero cuando es menos lo que se da, se va a otorgar la ampliación. Y es que la congruencia
debe reinar en el derecho. Esta es una frase que me gustó del libro de teoría general del proceso del maestro Eduardo Couture, que dice: desde tiempos inmemorables la congruencia ha reinado en el mundo del derecho. Y Eduardo Pallares agrega: así como las fronteras delimitan un estado, la congruencia exige al juez atenerse a los límites que las partes le han impuesto en sus escritos constitutivos. Esto es lo que quiero que se discuta. Sobre eso necesito la tutela y el pronunciamiento judicial. Ni más, ni menos, ni distinto. El principio de congruencia opera como marco regulador y delimitador de todo proceso. Establece que las partes son las únicas que pueden introducir en un juicio las pretensiones, defensas, pruebas y cuestiones a debatir durante la tramitación del mismo. El juez entonces se encuentra obligado a respetar los tres elementos, dice, esenciales de todo proceso: sujeto, objeto y causa. Esta decisión debe ajustarse al contenido estricto del litigio. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿Cuál es mi pretensión? ¿Cuál es mi pretensión? Debe recaer sobre el objeto de la pretensión y, por último, pronunciarse con arreglo a la causa o causas invocados en los escritos de las partes. Se dice que las sentencias incurren en incongruencia cuando hay una descoordinación, un desajuste o una ausencia de relación lógica entre el pronunciamiento judicial y las peticiones de las partes. Bien sea porque no se resuelven todas las cuestiones planteadas en el juicio o porque el señor juez extralimita en el contenido de su decisión, aludiendo a cuestiones que no han sido objeto del debate del juicio del proceso. Nos interesa en este tipo de recursos cuando este juez no resuelve todas las cuestiones que le han planteado. El diccionario de la lengua española, oficial por decisión de la ley del organismo judicial, dice: una sentencia es incongruente cuando no existe conformidad de extensión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio. Es decir, debe de existir una exacta correlación entre lo que se pide y lo que se decide, o viceversa. Se debe de decidir sobre todo lo que se pide. El principio de congruencia está dirigido a los jueces. Les impone el deber de adecuar sus decisiones a las cuestiones que hayan sido objeto del juicio, pronunciándose sobre todas y cada una de las materias debatidas en el mismo con respecto a las pretensiones deducidas por las partes. La congruencia exige, no es optativo, ¿verdad? No es, puede ser, no, es un deber. Exige la concordancia entre lo pedido en los escritos, en que las partes fijan sus pretensiones, y lo resuelto en la sentencia o en la decisión. La sentencia es la respuesta del juez a lo pedido por las partes. Algunas teorías denominan a esta situación omisiva o por defecto, congruencia omisiva o por defecto. Cuando la sentencia omite pronunciarse sobre cuestiones que hayan sido debatidas en el juicio, es uno de los defectos
más frecuentes de las decisiones, que no puede confundirse con la falta de motivación de la sentencia. Me explico. Puede ser que el juez llegue a conclusiones, diga, declaro con lugar la demanda, pero en sus argumentos no dijo por qué estaba convencido de la demanda, no valoró la prueba, etcétera. Para eso no sirve el recurso de ampliación. Si el juez dejó de motivar su fallo, pues va a ser objeto de otro recurso, ¿verdad? La falta de motivación es objeto de otro recurso, no de la ampliación. Aclaración y ampliación, ojo, se van a referir a la parte resolutiva del fallo. ¿Por qué dejó de resolver algo que sí le pedí? No a cómo fundamentó su fallo. Esa es una cuestión totalmente distinta. La Corte de Constitucionalidad, en un expediente, expresó lo siguiente. Me llamó la atención también y por eso se los traigo acá. Y dice, al respecto dice nuestra Corte, guarda absoluto silencio sobre elementos fundamentales de las pretensiones procesales ejercitadas, causando indefección, ya que no se resuelve lo verdaderamente planteado en el proceso. La Corte es aún un poco más dura, porque dice, si ese señor juez no me resolvió, me está dejando en indefección, me está dejando sin derecho a defensa. Por lo tanto, debo utilizar el recurso de ampliación para que se pronuncie, para obligarlo a que se pronuncie. La sentencia incongruente lesiona el derecho fundamental a la tutela jurídica efectiva en cuanto al tribunal deja de dispensarla al no responder a una pretensión que se integra como elemento del objeto del proceso. Lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, luego de haber visto la doctrina sobre la congruencia, el objeto del recurso de ampliación se manifiesta si se hubiese omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versare el proceso, podrá solicitarse la ampliación. Ampliar significa extender, dilatar, reproducir. Lo mismo, ¿verdad? No se resolvió un punto sí sometido a discusión, procede la ampliación. Pedida en tiempo, que es el mismo trámite del recurso que vimos antes, 48 horas de notificada la resolución, el trámite de este recurso es exactamente igual al del recurso de aclaración. Se da audiencia a la otra parte por 2 días y con su contestación o sin ella se va a resolver lo procedente en el término de 3 días conforme la ley del organismo judicial. En estos casos, dice, el término para interponer la apelación o la casación de un auto de sentencia corre desde la última notificación que rechace de plano la aclaración o ampliación pedida o bien que la resuelva. Este es un recurso que interrumpe plazos para otros recursos. Primero debe el juez subsanar el error y ya entonces comienzan a correr los plazos correspondientes para otros recursos. Y a este respecto también, bueno, voy a regresar acá. Decirles, puede ser, bueno, de hecho, así es. Hay un submotivo de casación, cuando miremos la casación lo vamos a ver, que establece que se puede pedir la casación por cuando en la decisión el juez hubiese resuelto más de lo pedido, fuera de lo pedido
o no hubiera resuelto una petición de las partes. Entonces uno dice, bueno, si está en la casación y se me fue plantear la ampliación, estoy nítido. Sin embargo, en la casación hay otro artículo que dice que cuando se trate de errores, hay que pedir la subsanación en su momento. Es decir, que yo no puedo pedir en casación como motivo que un juez me dejó de resolver un punto si en su momento procesal oportuno yo no planteé la ampliación, aunque hubiese sido declarada sin lugar. El requisito que me habilita la casación es la ampliación pedida en tiempo. Entonces, ojo con eso, porque muchos colegas dicen, eso lo pido en casación. No, debe de pedirlo en su momento. Aunque el juez le diga, no, yo le resolví todo, usted está loco, ¿eh? No me importa que el juez resuelva eso. Por supuesto que si el juez acoge mi recurso y dice, sí, mano, no le resolví eso, se lo resuelvo ahorita, ya me dejó sin materia para la casación en cuanto a ese punto específico. Este recurso, como lo denomina el código, es lo que la doctrina llama remedio, porque no va a cambiar la decisión, solo la va a complementar. Por medio de la ampliación, yo no voy a pretender que se cambie la decisión. Si me dijeron, con lugar la demanda, yo no voy a pretender con este recurso que el juez diga, sí, entonces sin lugar, ¿verdad? No, va a ampliar esa resolución, pero más la va a dejar de la misma manera. Por eso se le llama remedio procesal. Y pues acá les queda cómo es que está el diagrama o el flujograma del recurso de aclaración y ampliación, ¿verdad? Pedido en 48 horas, audiencia por 2 días a la otra parte y con su contestación o sin ella se debe resolver aplicando la ley del organismo judicial dentro de 3 días. Como ven, un recurso de 3 pasos. Un recurso de 3 pasos. Es de los recursos más sencillos junto al de aclaración. Bien. ¿Alguna duda en cuanto al recurso de ampliación, mis estimados juristas? ¿O pasamos al siguiente recurso? Yo esperaba oír todo claro, Lick, y nada. Sí, Lick, buenos días. Por el momento, de mi parte, todo claro, licenciado. Muchas gracias. Vaya, compañera, muy amable. Bien, vamos a cargar entonces la siguiente presentación. Ya está cargando, ya viene, dijo aquel. Muy bien. Dejamos entonces la aclaración y la ampliación. Y ahora nos vamos a involucrar en el mundo de la revocatoria. Si pensábamos que los anteriores presentan algún grado de dificultad, vieran que este recurso de revocatoria presenta más grados de dificultad. Ha sido estudiado un poquito más que los otros, puesto que suele tener más que confusión, una interferencia de leyes, un conflicto de leyes. Este recurso de revocatoria suele tener conflicto de leyes entre el Código Procesal Civil y la ley del organismo judicial. Suele tener un conflicto de recursos entre lo que es la revocatoria en sí y la enmienda de procedimiento, que veremos la próxima semana. Y es porque este sí es un recurso en donde pueda actuar el juez oficiosamente.
Algunos autores suelen decir, este sí es un verdadero recurso, porque lo que persigue es la reforma de una resolución, o bien que se deje sin efecto. Los anteriores aclaran y amplían la decisión, pero la decisión sigue siendo la misma. Esta no. Este recurso sí busca un cambio en la decisión judicial. O que la cambie o que la deje sin efecto. Y en cuanto a esto, dice nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 598, los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio por el juez que los dictó. Ojo, yo juez puedo revocar un decreto que me parece que está malo. Imaginémonos lo siguiente. Viene el juez y dice, como lo solicitan las partes, se abre a prueba el presente proceso por 20 días. Y notifica y dice el juez, ¡ula, qué pendejo! Son 30, no 20. ¿Puede el juez revocar esa decisión y dictar la que corresponde? Pues lo puede hacer de oficio. Pero aquí es donde entra un poco la confusión, porque también podría venir el juez y decir, se enmienda el procedimiento y se deja sin efecto la resolución de fecha tal, y resolviendo derechamente el plazo es de 30 días. Pero lo primero es que vemos un recurso en donde el juez puede intervenir. La teoría justifica la actuación del juez en el sentido de que él debe de velar porque no se viole el debido proceso. La ley del organismo judicial, vigente en su artículo 141, indica qué son los decretos, porque fíjense que este recurso es claro, dice los decretos. Esto no se puede emitir, no se puede atacar una sentencia. Solicito la revocatoria de la sentencia, el juez le va a decir, estás loco, mano. Este auto, solicito la revocatoria de este auto. Nel pastel, coronel. Este recurso solo aplica a los decretos. ¿Qué son los decretos? En la ley del organismo judicial se establece en el artículo 141 lo siguiente. A. Los decretos son determinaciones de trámite. El autor, don Manuel Osorio, cita, se llama decretos en sentido general y de uso poco corriente a las resoluciones de mero trámite dictadas por los jueces en el curso de un procedimiento. Es decir, aquellas que viabilizan el avance del proceso. Para otros autores, son aquellas resoluciones que no resuelven ni sobre el fondo ni sobre cuestiones planteadas. Simplemente le dan continuidad al proceso. La legislación española les llama decretos, sentencias y sentencias interlocutorias a los autos. Pero también, además del suscrito juez o de su fía o de su señoría, la parte que se considere afectada puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Ojo, chicos, aquí sí cambia el plazo de interposición de este recurso, porque yo debo de estar claro cuándo fue la última notificación. Y nos dimos cuenta, en la aclaración y ampliación decía, tiene 48 horas a partir de la notificación de la resolución.
¿Cuál? La que se me hizo a mí. Pero aquí sí cambia, porque aquí dice 24 horas siguientes a la última notificación. Debo de establecer entonces yo cuál es la fecha de la última, si fue la que se me hizo a mí o a la otra parte. Entonces, hay que tener muy, muy clarito esta situación que también causa confusión en cuanto a este recurso de revocatoria. Y el juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo sin más trámite dentro de las 24 horas siguientes. Bueno, y estaríamos entonces hablando, chicos, que me dan 24 horas para que lo interponga y 24 horas para que el juez lo resuelva. Comencemos a enredar el asunto, porque donde hay dos abogados hay 3 criterios. ¿Y el juez qué plazo tiene para revocar de oficio? ¿Será que el juez también tiene el plazo de 24 horas que hablábamos acá? ¿O no lo tiene? ¿Qué será? Porque dice, la parte que se considere afectada puede pedir la revocatoria. Y pedida, el juez le resuelve en 24 horas. Entonces la pregunta surge, ¿qué plazo tiene el juez para de oficio revocar? Algunos criterios dicen, bueno, tiene 24 horas para hacerla. Yo no concuerdo con eso, porque ni modo que yo juez digo, teniendo 24 horas, me interpongo mi recurso. ¿Va? No. ¿Qué? ¿Va a presentar un memorial contra usted mismo? Señor juez, yo vengo a interponerme. No. Entonces ese plazo, para mí, es único y exclusivo de las partes. Si el juez se da cuenta que cometió un error, debe resolverlo. Y aunque la ley no es clara, la mayoría de juzgadores tienen un criterio. No sé si sea el más atinado o no, pero ellos dicen, si yo me doy cuenta que metí la pata en una resolución, tengo 24 horas para resolver. Dice el juez, ¡ay, juele! La resuelvo. 24 horas. Y entonces le pregunté al juez, en este caso la pregunta se la hice al magíster Miguel Ángel del Valle Ralda, que es el juez de primera instancia del ramo civil, y él me dijo, bueno, si se me pasan las 24 horas, ya no opto por la revocatoria, prefiero una enmienda de procedimiento dentro de la cual yo no tengo plazo para resolver. Bueno, criterio de cada juez. A veces se presta para interpretaciones, ¿verdad? La revocatoria, según la doctrina, revocar del latín revocare es un verbo transitivo con que se designa la acción de dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución, la acción de anular lo concedido u otorgado, la acción de hacer retroceder ciertas cosas. Revocación del latín revocatio onis, en su acepción forense, según el diccionario de la lengua española, es la anulación o casación de un acto o de un mandato o de un fallo o de un decreto. Concepto: medio concedido por la ley a las partes y, por supuesto, al juez para solicitar del órgano jurisdiccional que dictó una resolución de simple trámite y que no sea apelable, la deje sin efecto por causar un gravamen al litigante y dicte la que corresponda al estado que guarda el proceso. Desde otro punto de vista, se define como la facultad de la que se encuentra investido el titular del órgano jurisdiccional para revocar las resoluciones de simple trámite que hubieren dictado en el proveimiento de un proceso, siempre que no se encuentre notificada, y para dejarla sin efecto, dictando en su lugar la que corresponda al estado del proceso.
Entonces, la doctrina es un poco más amplia y nos dice, no, las partes la pueden pedir. A usted le notifican y se da cuenta del error, arréglela, pida que la arregle el juez. Y a este respecto, el autor dice, en cambio, el juez tiene facultad para revocar si se da cuenta que en una resolución de mero trámite metió las patas. Arréglela, siempre y cuando la misma no haya sido notificada a las partes. Esa es la teoría de un autor. Sin embargo, eso no lo establece con claridad nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. La naturaleza de la revocatoria constituye un acto auténtico, toda vez que es un acto procesal facultativo por las partes, por el que se exige la revocación de una resolución de trámite que le afecta en sus intereses. Asimismo, es un recurso ordinario porque se da contra todas aquellas resoluciones que sean de trámite y no apelables, y que las dicten los órganos jurisdiccionales en ejercicio de la facultad rectora de que se encuentran investidos, y su fundamentabilidad debe hacerse en el mismo escrito de interposición. ¿Qué es eso? Que yo le debo decir al juez por qué razón se equivocó. No es nada más de, señor juez, el decreto de fecha tal está malo. Pido la revocatoria y cámbielo, por favor. El juez, ¿por qué está malo, papaito? No. Mire, señor juez, vengo a interponer la revocatoria del decreto de fecha tal y tal, en vista de que en el mismo usted resuelve aperturar a prueba por 20 días, cuando la ley es clara al decir que son 30 días. Pudiese ser 20 si hubiese una renuncia de las partes, lo que no se dio en este caso, por lo que solicito se revoque el fallo y se dicte la resolución que en derecho corresponde, concediendo 30 días para el periodo probatorio. Ah, perfecto. Ya yo fundé mi recurso, esgrimí las razones de mi descontento en el mismo memorial de interposición. Vamos a ver más adelante que hay recursos que no hay necesidad de expresar los agravios. Eso se hace en otro momento, pero en los 3 recursos que hemos visto, aclaración, ampliación y ahora revocatoria, en el mismo memorial, yo debo expresar las razones de mi desacuerdo o la expresión de agravios, como usted quiera denominarlo, el mismo memorial. ¿Qué se persigue como efecto de la revocatoria? Pues quitar la resolución y sustituirla por otra que guarde relación con la ley. ¿Sí? Así de sencillo. Esta no está buena, sustitúyala por la que sí esté buena. Dice el autor Odetti en su Derecho Procesal Civil, el recurso de revocatoria implica la petición de revea, revoque o deje sin efecto una providencia del tribunal. ¿Sí? Dice a la vez Becerra Bautista, por tal motivo, el órgano jurisdiccional solo debe retractarse cuando realmente se le demuestren violaciones expresas de la ley procesal o abusos de poder. Agrega, los efectos de la nueva decisión deben ser acatados por el propio órgano jurisdiccional y por las partes. En el diccionario usual
de Guillermo Cabanelas, que por cierto, cuando nosotros estudiábamos Derecho, era un sueño tener la colección de Guillermo Cabanelas. Yo ahí lo guardo en mi oficina, todos los tomos, ¿verdad? Ahora, una memoria está en todos los diccionarios de Cabanelas, pero es bonito tener esa colección, ¿verdad? Esa era la colección que adornaba las oficinas decentes de los abogados, decía un maestro. El que no tenga en su biblioteca particular el diccionario de Guillermo Cabanelas, los 2 tomos de Cuello Calón, los 2 tomos de Mario de la Cueva, los libros de Aguirre Godoy y Derecho Procesal Civil de Diego Espín Cánovas, está jodido, decía el maestro. Ahora todo es virtual, ¿verdad? Casi ya no tienen libros o ya no se venden mucho estos libros. Dice Guillermo Cabanelas que para él este recurso de revocatoria tiene mucha similitud con la reposición, que es otro recurso que veremos la próxima semana, y en el que una de las partes presenta ante el propio juez que dicta una resolución interlocutoria con la finalidad de que se deje sin efecto, la corrija, la aminore o la cambie, según solicita el recurrente. Este recurso, dice el maestro Cabanelas, lo que pretende es pérdida de tiempo, o en el decir de él, dilaciones y gastos consiguientes a una nueva instancia. Interpretando, no hay necesidad de que un juez distinto conozca de algo que razonablemente puede el mismo juez conocer y resolver, ya que, según el maestro Cabanelas, crear una apelación, por ejemplo, para un decreto sería tonto por los gastos de tiempo, pruebas, plazos que implica una apelación. Cuando estos son cosas sencillas que el juez puede reconsiderar lo más pronto posible. Hugo Alsina, el maestro Hugo Alsina, al respecto del recurso de reposición, dice: tiene por objeto la revocación en todo o en parte de un pronunciamiento injusto. El recurso tiene lugar contra alguna de las resoluciones interlocutorias, no de todas ellas, con las providencias como las providencias simples, que a criterio del autor causan gravamen irreparable, siendo dictadas de oficio o a petición de parte. Pero este recurso suele presentar un problema, como yo se los dije al inicio, problema de conflicto de leyes. Y es que en el artículo 598 del Código Procesal Civil dice que los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables por el juez que las dictó, pero también por las partes dentro de las 24 horas de la siguiente notificación. Nosotros diríamos, estamos claros, 24 para pedirlo, 24 para resolverlo. Entonces, ¿dónde está el problema que el licenciado está planteando? Porque hay una diferente tramitación con lo que regula la ley del organismo judicial. Repito, nuestro código dice 24 por 24. 24 para pedir, 24 para resolver. Conforme a lo establecido en el código, el juez o tribunal ante quien se interponga la revocatoria debe resolverla dentro de 24 horas. Esta disposición del código es lógica, ya que se trata de resoluciones de mero trámite que no tienen mayor complicación, si el propio juez o tribunal puede dejarlas sin efecto de oficio. No hay razón para correr audiencia a la otra parte, alargando innecesariamente el proceso. Sin embargo, y repito, y regreso para que nos quede claro,
24 para interponerlo y 24 para resolverlo. Pero la ley del organismo judicial señala un distinto procedimiento para la revocatoria de las resoluciones. Mantiene el principio que los decretos son revocables de oficio, pero impuso para su tramitación el mismo procedimiento que establece para la reposición. Si se puede leer los artículos 145 y 146. Y dice, esto quiere decir que no obstante que se trata de resoluciones de mero trámite, es forzoso dar audiencia a la otra parte por 2 días y con su contestación o sin ella, según la ley del organismo judicial, debe resolverse. ¿Sí? Y dice el 146, los decretos son revocables por el tribunal que los dictó y tanto la solicitud como su tramitación se sujetarán a lo dispuesto en el artículo que antecede. ¿Cuál es el que antecede? El 145, que dice, la reposición de autos se pedirá dentro de los 2 días siguientes a la última notificación. De la solicitud se dará audiencia por 2 días a la otra parte y con su contestación o sin ella, el tribunal resolverá dentro de los 3 días. Dejo de compartir un segundo para ir con ustedes. Bien. Ahora la pregunta es, mis estimados chicos, ¿cómo debe tramitar el juez? Le interpongo la revocatoria dentro de 24 horas y A. Resuelven las 24 horas siguientes. O B. Le da audiencia a la otra parte por 2 días y con su contestación o sin ella resuelve lo pertinente. ¿Cuál creen que es el trámite que deba darse? A ver, escucho opiniones. Porque tenemos 2 trámites totalmente distintos. Uno sin audiencia a la otra parte y otro con audiencia a la otra parte. ¿Qué piensa Kendi Paola? Licenciado, buenos días. Buenos días. Yo pienso que es el segundo trámite que mencionó, que es el que le da audiencia a la parte contraria, pues en sí en la resolución ya se notificó y para las 2 partes. Entonces, pienso que se violaría el derecho de defensa de la otra parte si no se le da audiencia. No se le da audiencia. Muy bien, tenemos ya una posición de Kendi. Vamos a ver qué piensa Víctor Adolfo. Buenos días, licenciado. Buenos días. Pues en este caso yo concuerdo con la compañera porque tendría que dársele la oportunidad también a la otra persona de poder estar en el proceso. Muy bien. Veo que las posiciones marcan a ver, Oscar Leonel y después Keila Paola. Muy bien, antes que nada, buenos días, licenciado, gusto saludarlo. Desde mi punto de vista, considero que sería dentro de las 24 horas, licenciado, porque hay una ley específica, que en este caso el Código Procesal Civil no estableciera un plazo o un procedimiento específico. Considero que sí sería de abocarse a la ley del organismo judicial. Desde mi punto de vista, sería dentro del plazo de 24 horas, sin necesidad de darle audiencia a la otra parte. Muy bien. Ya vieron que, bueno, teníamos también a la compañera y nos iba a platicar. Buenos días. Buenos días. Yo considero, Liz, que antes debe de resolver el juez sin darle audiencia a la otra parte, porque siento que el proceso primero debe estar subsanado, por así decirlo, limpio, para que se le pueda señalar audiencia. Si no, se estaría violando el principio del debido proceso. Muy bien. Miren que hay posiciones encontradas, porque mientras unos dicen, para no violar el derecho de defensa, démosle audiencia. Pero ahora dicen, para no violar el debido proceso, no le demos audiencia, de una vez resolvamos. Suele estar complicado. Imagínense que es un recurso tan sencillo que es contra decretos, simples decretos de mero trámite.
que se vuelve este enorme relajo. A ver, ahorita estamos empatados en las posiciones. 2 con que audiencia la otra parte y 2 que no. Veamos qué piensa Jessica Elvira, por cuál de las 2 posiciones se inclina. No está Jessica Elvira. Bueno. Alejandra Brendi, ¿qué nos cuenta? ¿Qué piensa? Licenciado, buenos días. Buenos días. Pues fíjese, licenciado, que yo igual concuerdo con los compañeros el de 24 horas, porque como ellos mencionan, ¿verdad? Está estipulado en el Código Procesal Civil. Si no estuviera estipulado en el Código Procesal Civil, entonces iríamos a la ley del organismo judicial, que es como que si diera 2 opciones, o nos vamos de este lado o nos vamos del otro lado, pero yo, en mi opinión, pues yo creo que iríamos por el Código Procesal Civil, ya que es un caso, pues civil podría decir, y no podríamos irnos a otra ley. Muy bien. Esa es mi opinión, licenciado. Gracias, gracias. Tomamos nota, Jessica Elvira, también de su micrófono. Luz Helena, ¿qué piensa Luz Helena? Silic. A favor. Buenos días, licenciado. Está bueno el debate, pero bueno, yo me voy por la segunda opción porque yo considero que lo que debe de hacerse es lo que la ley indica, ¿verdad? Entonces, como dijo la compañera Keila, hay que subsanar primero para que el proceso continúe. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver algo de lo que les traje en la misma presentación para aclarar esa duda. Voy a compartir nuevamente la presentación de la revocatoria y vamos a ir saliendo de dudas. Dice, con esta regulación dispersa presenta la duda de cuál sea la tramitación a que deba sujetarse el juez o tribunal que conozca de la revocatoria planteada. Es cierto que la norma recogida en la ley del organismo judicial es posterior a la del Código Procesal, pero no debe desconocerse la razón ya apuntada de que se trata de resoluciones de mero trámite que no envuelven puntos de derecho, como sucede con las resoluciones de dirección, o sea, los autos. Por otra parte, la ley del organismo judicial, y esto quizá resuelve nuestra interrogante, es una disposición de carácter general. Días. Por lo tanto, por criterio de especialización, de conformidad con el artículo 13 de la misma ley del organismo judicial, debe aplicarse el trámite del Código Procesal Civil y Mercantil. Este artículo 13 nos va a ser útil en otros recursos y en otros casos en donde también podremos encontrar algunos conflictos, ¿sí? Algunos conflictos. Vean entonces ustedes, estimados chicos, que
es a veces complicado. Yo no sé si con esto aclaramos la mayor parte de las dudas en relación a esta temática o no. O alguien quedó con duda todavía. Quedó claro, Lee. ¿Sí? Entonces, miren, qué interesante. Hay dos trámites, pero ¿cómo se soluciona el conflicto? La misma ley del organismo judicial nos da la salida. Cuando haya posiciones encontradas, aplique la ley específica. Ese es un principio rector de todos nuestros procesos. Y a falta de disposición que lo regule, me voy a la ley del organismo judicial. Y se acabó. No hay ni más ni menos. Ni más ni menos. ¿Sí? Bien. Fíjense que, y voy a ir a mi aula virtual. Y estamos ya acá en el aula virtual. Como pueden apreciar, dice tarea número 3. Estudio jurídico. ¿Qué será? Y es que si se dan cuenta, chicos, miren, a mí lo que me interesa es que vayan razonando, que vayan descifrando, que vayan buscando, que vayan aportando, que se enriquezcan con investigar y aporten. Ese es mi objetivo. No quiero que me copien cosas que nada que ver. Yo quiero hacerlos pensar. Esa es mi misión. Y esta tarea número 3 que dice estudio jurídico, ¿de qué va a tratar? Bueno, cuando ustedes entren ahí y vean el estudio jurídico, van a encontrar esto que no les dice nada. Por favor, responda acá la interrogante de la última presentación sobre la revocatoria. Cualquiera que no entre a clase, que no mire la presentación, va a decir de qué está hablando el IC. Bien. Y me estoy refiriendo a esta presentación y a esto. Trabajo de la presente semana. ¿Sí? Les va a tocar investigar lo siguiente. Deben investigar si la primera resolución, presento yo mi demanda, pues esa primera resolución que me resuelve, sea que le dé trámite o la rechace, una demanda ejecutiva. Dice, investigar si la primera resolución que le da trámite a la demanda ejecutiva, es juicio específico, demanda ejecutiva, o en su defecto, la resolución que la rechace, que rechace la ejecución. Presenté mi demanda ejecutiva y el juez me dijo, pajaritos a volar, no le doy trámite a tu demanda. ¿Es un auto o es un decreto? Por lo tanto, si esa decisión que admite mi demanda o rechaza mi demanda ejecutiva es susceptible a ser atacada por el recurso de revocatoria. Análisis debe de constar en media página, sin carátula, por favor. Solo media página del análisis que va a hacer usted. Cabal, media página. No me ponga más, pero tampoco me ponga menos, porque al que me ponga menos, recibirá menos punteo. Aquel que me ponga 2 líneas, le pongo medio punto, ¿verdad? Media página. ¿Sí? Estamos hablando de que nuestras páginas, según notariado, los procesos civiles, etcétera, son de 25 líneas, ¿verdad? Entonces, mínimo 12 líneas, media página, no sé, ¿verdad? No, un poquito más, se puede. ¿Qué es lo que deben de hacer? Pues saber si esa resolución que le admite
la demanda ejecutiva o la rechaza, es un auto, es un decreto. Por lo tanto, si está sujeto a revocatoria o no está sujeto a revocatoria. O en otras palabras, sí, fíjese que yo determiné que esa resolución, como dice, es resolución que le da trámite a la demanda ejecutiva, es un decreto y por lo tanto sí procede la revocatoria. Fundado en los artículos tales y tales. Ah, excelente. No, Lic, yo creo que ese no, eso es un auto. Y si es un auto, está sujeto a apelación y no al recurso de revocatoria. O sea, tienen que investigar, ¿verdad? Investigar eso. ¿Verdad? Esa resolución es o no un decreto. Y si es un decreto, ¿es sujeto a revocatoria o no? Luz Elena, cuéntenos. Sí, licenciado, fíjese que tengo una duda. Pues yo había escuchado solo demanda, pero ahorita demanda ejecutiva como que me lleva al proceso, al juicio ejecutivo. ¿Sí? Sí, sí. Solo nos vamos a referir al juicio específico de la ejecución común. A eso, bueno. Ajá, no gracias, me interesa que investiguen si la resolución que le da trámite a un juicio oral, que le da trámite a un juicio ordinario, no, eso no es objeto de este estudio jurídico. Solo nos vamos a ceñir a la demanda ejecutiva o el juicio ejecutivo, el memorial que plantea la ejecución. Si se lo rechazan o se lo admiten, ese auto, ese es decreto o qué es, y si es sujeto a revocatoria. Eso deberán de analizar y subírmelo. ¿Dónde? Pues aquí donde dice estudio jurídico. Ahí van ustedes a subirme ese trabajo y se van a ganar 3 puntotes. Miren, 3 puntotes. Muy bien. ¿Alguna duda más o inquietud? Dejaremos de compartir acá. Ahí estamos. Pues como les decía, mis estimados jóvenes, la realidad de las cosas es de que estos recursos son, a pesar de que son pequeños, siempre presentan cierto grado de dificultad. Y todo lo que discutimos y platicamos acá, el material ya está a disposición de ustedes en su salón virtual. Cualquier duda, cualquier otra situación, también estamos en nuestro grupo de WhatsApp en la que podemos aclarar las dudas, ¿verdad? Y que siempre mantengo alguna comunicación, si no de todos los días para saludarlos, pero por lo menos mencionar que estamos ahí vivos, ¿verdad? Así que, y de repente en la noche les transmito en vivo el partido en el grupo. Ah, no es cierto. Así estamos entonces, mis estimados juristas del... ¿Gana el Barça, Lic? Mire, si gana el Barça, qué bueno. Si gana el Real, qué bueno. Al fin y al cabo no son mis equipos, ¿verdad? Yo no solo soy seguidor, ahí tengo mi pin de socio del Athletic Club de Bilbao. ¿Verdad? ¿Sí? AUPA Athletic, decimos nosotros, es nuestra porra. ¿Eh? Así que esos otros 2 equipos conformados por puros extranjeros, no sirven. ¿Eh? Acá apoyamos al Athletic y al Xelajú. Así que ánimo, mis estimados jóvenes. Si no hay ninguna otra inquietud, pues les agradezco mucho su participación en esta mañana y pues primero Dios, si nos concede la vida y la salud, nos veremos la próxima semana. De mi parte, eso es todo por el día de hoy. Ánimo, nos vemos muy pronto. Gracias por la clase. Feliz día, Lic. Gracias.